Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Hoy queremos hablar acerca de un porcentaje especial y este porcentaje refleja un número que es 3. Según lo que ha indicado el Tribunal Supremo Electoral, aquellas siglas políticas que no alcancen, les reitero, este 3% podrían perder su personería. Hemos conversado con don Antonio Costas, el vicepresidente de este órgano, quien nos ha manifestado cuáles podrían ser las repercusiones con algunos de estos partidos políticos. Y después de mostrarle la nota en cuestión, estaremos ya conversando con invitados especiales. Nos acompaña Franklin Pareja, politólogo, hablando sobre el tema que acabo de indicarle. Las organizaciones políticas que integren una alianza y que no hayan alcanzado el 3% de los votos válidos en las elecciones generales perderán su personería jurídica. Es decir, que de acuerdo a la normativa vigente, toda organización política habilitada y que no haya obtenido el mínimo requerido perderá su personería jurídica. Si yo estoy en una alianza y la alianza no obtiene el 3%, ¿quiénes son los miembros de esta alianza? Los partidos políticos. Entonces, quienes van a perder la personalidad jurídica son los partidos políticos. Es el 3% cuanto mínimo para mantener la personalidad. De los votos válidos. Asimismo, dentro de los plazos establecidos para las elecciones generales, el silencio electoral empezará a regir 72 horas antes del día de las votaciones. Inclusive ya se restringe lo que son reuniones. No se permiten reuniones sociales, por ejemplo, el viernes, sábado ya están prohibidas. Después del auto de buen gobierno, hasta el viernes, me imagino, de la próxima semana estará dispuesto. Entonces ya se restringe el consumo de bebidas alcohólicas, ya no se puede consumir bebidas alcohólicas. Y el día de la votación está restringido también el tránsito normal de vehículos. Solamente van a circular los vehículos que tengan las autorizaciones correspondientes. Las sanciones a los partidos políticos y organizaciones que vayan a incumplir el tiempo establecido para sus campañas y difusión de propaganda serán sancionadas de acuerdo a normativa. Cuando yo le hablo de algún partido político, de alguna sigla que ha desaparecido, ¿a cuál recuerda usted? No sé, de pronto el MBL, el Movimiento Bolivia Libre, tal vez el MSM, el Movimiento Sin Miedo. Bueno, lo cierto es que muchos de estos partidos, en algunos casos, han marcado la historia. Yo le quiero agradecer mucho a don Franklin Pareja, politólogo, que nos acompaña para analizar esto. ¿Cómo está? Bienvenido a la revista Al Día. Buenos días. Muchas gracias, querido Héctor. Un gusto estar acá. Quisiera que empecemos, por favor, analizando lo que le había comentado. Algunos de estos partidos que han quedado básicamente marcados en muchas generaciones. Así es. Quisiera que en esta oportunidad podamos empezar, por favor, revisando a uno de los que mayor gente ha movido en la historia. Hasta el presidente Evo Morales se ha referido de eso. Condepa. Tenemos algunas de las imágenes. Mire la cantidad de personas. Condepa. Ahora, ¿qué pasó con Condepa? ¿Quién la recuerda? ¿Un Carlos Palenque de pronto que tenía mucho contacto con la gente? Bueno, Carlos Palenque no inició su vida pública como un político. Él era un hombre, un comunicador social que a través de un programa muy conocido, La Tribuna Libre del Pueblo, tuvo un contacto directo y permanente que fue fidelizando prácticamente, sobre todo al mundo del Ande, un hombre que de origen de extracción de clase media alta, blanco, con una imagen casi mesiánica, pero que tuvo la capacidad de tener una empatía con el bloque popular nacional. Era una cuestión sorprendente, un fenómeno digno de analizar desde un punto de vista sociológico y antropológico. Un hombre que hacía caridad y obra social permanente en pequeña escala, pero que se difundía y se multiplicaba en gran escala. Regalaba, por decirte, un lente a un hombre que estaba con necesidades y parecía que 1 millón de personas estuvieran recibiendo ese lente. Sí. Era una cuestión sistemática, permanente, dinámica, que prácticamente el movimiento nacionalista revolucionario y básicamente su ministro de esa época de transporte, si no mal no recuerdo, que era el señor Petricevich, le clausuró la radio al señor Carlos Palenque, y fue ese momento en que el señor Carlos Palenque decide dar un salto a la vida política, se presenta en la Plaza San Francisco, llena y atesta completamente. Se fue la primera reunión en la Plaza San Francisco de esa envergadura, y el hombre se lanza a la vida política. ¿Cuál fue, digamos, las limitaciones
que nunca logró traspasar ni cruzar la cordillera de los Andes. Básicamente fue un fenómeno occidental, no diría paseño, porque tenía una presencia importantísima en Oruro y en Potosí, pero nunca logró irradiar más allá de esto. Pero era un líder indudablemente que, te comento esto entre paréntesis, el año 1997, por primera vez en el régimen boliviano, electoral boliviano, entraron en vigencia las candidaturas uninominales y Carlos Palenque ganó todas las diputaciones uninominales del departamento de La Paz, excepto la circunscripción número 9, que era de la zona sur. Después ganó absolutamente todo. Ahora, ¿qué es lo que nos puede dejar Condepa? Esto se lo digo porque recientemente su hijo intentó presentar nuevamente la sigla. La pregunta es concreta. ¿Condepa se fue a la tumba con don Carlos Palenque? Yo creo que sí, porque el trabajo del señor Carlos Palenque no fue un trabajo de un día, fue un trabajo de toda una vida. Su salto a la vida política no fue un trabajo de un mes, ni de 2 meses, ni de un año. Su trabajo fue de toda la vida, pero no fue un trabajo político. Como te digo, fue un trabajo sobre todo de un hombre que deviene del arte, de los caminantes, transita en los medios de comunicación, logra una empatía muy importante con el pueblo paceño particularmente, y finalmente cuando le cierran la posibilidad de seguir emitiendo desde su canal, es que él decide dar a la vida política un salto importante, y él mismo no llegó hasta ese momento a calibrar la cantidad de arraigo que había generado en la población. Eso fue Palenque, y lamentablemente en la última elección, creo que la del 2002, pues no llegó al 3%, y por eso fue que perdió la sigla. Otra de las siglas que también movió mucha gente y en su momento tuvo apoyo, Acción Democrática Nacionalista, ADN, Hugo Banzer, que le recuerda qué pasó con él. Bueno, Acción Democrática Nacionalista no ha perdido la sigla. De hecho, la ha recuperado la sigla. Y en la actualidad hay todavía una especie de divergencia entre un grupo político de Santa Cruz y otro que está pugnando por tener el control del partido mediante los mecanismos normativamente instituidos. Pero ha sido un partido que indudablemente ha tenido una caída y una profunda erosión con la muerte de su líder histórico, que es el general Hugo Banzer Suárez. Después vino Jorge Tuto Quiroga, que nunca mostró realmente una verdadera voluntad de mantener vigorosa la sigla y el partido. Mauro Bertero también fue jefe nacional. Y finalmente, en las elecciones del año 2005, la ADN ya no participó, sino que Jorge Quiroga creó una alianza de fuerzas denominada Podemos, y a partir de ese momento la Acción Democrática Nacionalista nunca tuvo una presencia con su sigla propiamente, pero sí a través de otras organizaciones. Al día de hoy, Acción Democrática Nacionalista ha recuperado su sigla. ¿Y qué pasa con Podemos? Básicamente fue algo esporádico, como que nació y murió al mismo tiempo. Sí, efectivamente, nació, fue una alianza muy eficaz, llegó algo así como al 34% de adhesión popular el año 2005, pero ese momento fue el punto de inflexión histórica en el país, donde la democracia pactada se resumía en Podemos, que fue la convergencia de muchas fuerzas, sobre todo de corte tradicional, lo que denominaban la partidocracia, pero emergió con mucha fuerza e irrumpe el señor Evo Morales, que obtiene 54%, y a partir de ese momento se rompe la democracia pactada, entra una fuerza que desde la recuperación de la democracia de forma inédita supera el umbral del 50%, no estando obligando a negociar absolutamente nada, y entonces todas estas fuerzas del sistema político tradicional que estaban congregadas en esa fuerza llamada Podemos, tuvieron su última presencia relativamente fuerte en la asamblea, lo que antes se denominaba Parlamento, y fue por eso que en el primer periodo del señor Morales todavía hubo una cierta presencia de la oposición que evitaba e inviabilizaba la gestión política y también la gestión institucional. Claro, yo me acuerdo de Hugo Banzer, estaba, como bien lo mencionó, y luego don Guillermo Fortuny, inclusive metido dentro de todo lo que significó ADN. Revisemos otra sigla. Por supuesto. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Jaime Paz, un hombre que continúa en vigencia, hablando acerca de la política, que ha tenido la polémica por retirarse del PDC y todo aquello, pero ¿qué pasó con el MIR?
Yo recuerdo, yo era niño, el símbolo que ellos utilizaban, el logo era un gallo. Así es. Los colores naranja predominaban. Y ahora, ¿qué pasa con el MIR? ¿También desaparece? ¿Ya no está presente? Si bien su figura sí, pero después no más. Bueno, es uno de las más emblemáticas siglas y fue uno de los más emblemáticos partidos del siglo XX, creado con una impronta afincada del centro a la izquierda, aunque en algún momento más pegado al extremo de la izquierda, y por eso es que el MIR tuvo escisiones. Una parte importante de su dirigencia, Héctor, falleció durante la dictadura de García Meza, porque fueron acribillados en la calle Harrington, y ahí murieron como 9 o 10 de los dirigentes más icónicos que tenía el movimiento de izquierda revolucionaria. Sin embargo, posterior a eso, el MIR se reconstituye, Jaime Paz toma el liderazgo del partido, y quiero decirte que en la actualidad probablemente el MIR haya perdido su sigla por negligencia, porque al igual que otras fuerzas políticas como la UCS, como el FRI tiene más de 50 años de historia, pero que mantienen su sigla cumpliendo las formalidades que exige en este caso el órgano electoral, antes llamado el Tribunal, la Corte Nacional Electoral. Pero hay que llamar las cosas por su nombre. En Bolivia, los partidos políticos siempre han funcionado en clave de caudillo y no en clave de estructura. Por lo tanto, el momento que se retira el señor Jaime Paz de la política, yo creo que se llevó el MIR al Picacho. Y entonces, pese a que el MIR ha sido un partido con importante desempeño y funcionamiento regional, porque tenían presencia con Capobianco, por ejemplo, en Santa Cruz, con Gastón Encinas en Chuquisaca, con Gonzalo Balda en Potosí, con Tucoviedo en La Paz, en fin, era un partido que tenía una forma de funcionar muy interesante y quizás uno de los partidos del sistema tradicional más orgánicos que han habido en el país. Es una lástima, quiero decir, desde el punto de vista histórico, que por una cuestión hasta de negligencia han perdido su siglo. También hubo negligencia, le pregunto esto por la siguiente sigla, la Nueva Fuerza Revolucionaria, NFR. El hombre que más resaltaba dentro de esta sigla política, más conocido como el Bombón, don Manfred Reyes Villa. Bueno, yo creo que la Nueva Fuerza Republicana, la NFR, era un partido que nació básicamente por una gran gestión que dejó en el imaginario popular cochabambino como un superalcalde. Entonces, esto lo proyectó de una forma importante y decidió dar un salto cualitativo para formar una organización política que después, el año 1997, se alió con Acción Democrática Nacionalista y cogobernó. Pero posteriormente al gobierno de Acción Democrática Nacionalista, en la cual cogobernó, la NFR desapareció completamente del mapa político, tuvo algunos pequeños estertores posteriores, pero básicamente desapareció. Esto hace ver que daba la sensación de que era una fuerza consistente, de que además el año 2002, el que realmente había ganado las elecciones fue la NFR, fue Manfred Reyes Villa y no Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero lo que sí, una de las cosas que no contribuyó a Manfred Reyes Villa es que la formación de su fuerza política se dio cuando el sistema político partidario ya estaba entrando en el punto de inflexión y cuando ya estaba emergiendo esta impronta de corte más izquierdista que vino con Evo Morales. Entonces, los tiempos históricos propiamente no estuvieron de su lado. Y finalmente fue un paso efímero. No se puede comparar la NFR con el MIR, que es un partido que deviene desde la lucha de las dictaduras, o con el MNR, que deviene desde la revolución del 52. Muy bien, y vamos a hablar de aquellos partidos, bien que usted los acaba de mencionar, iniciando por ejemplo con UCS. ¿Qué diría, por ejemplo, don Max Fernández si estuviera vivo? Y claro, de su partido, si pudiera ver de frente a lo que está sucediendo con la UCS y a los actuales candidatos. Bueno, yo creo que es uno de los partidos de corte populista que no ha tenido propiamente una definición ideológica. Si tú me dijeras dónde sitúas al movimiento de izquierda revolucionaria, yo te diría que nació en la izquierda más a la extrema,
pero murió del centro a la derecha un poco. Entonces tuvo un cambio pendular. Si me dices dónde nació Condepa, te diría que nació en el centro, con un poquito de impronta hacia la izquierda, más populista. Y la UCS también. Entonces no es un partido que tenga una definición ideológica muy marcada, y básicamente lo que han hecho es los deberes, porque en el ámbito territorial, particularmente local, los hijos de don Max Fernández han perpetuado la presencia de Unidad Cívica Solidaridad, han sido candidatos y han sido alcaldes, tanto Johnny Fernández como el hermano, y esto le ha dado la pervivencia, y como te digo, han hecho los deberes manteniendo la sigla, cumpliendo las formalidades, y al día de hoy, pues el señor Víctor Hugo Cárdenas está con la UCS. ¿Podría ser una crónica de una muerte anunciada? El hecho de que esté Cárdenas y peinado aquí delante, mira, lo digo porque dentro de las encuestas no yo la verdad es que no entiendo lo que dice el señor Costas, y me cuesta entender lo que dice las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, porque siempre dicen una cosa y después dicen otra cosa. Tienen leyes que dicen una cosa, ellos dicen lo contrario. La disposición transitoria tercera de la ley de partidos políticos, que se ha aprobado hace muy poco tiempo para regular las primarias, por ejemplo, establece claramente que los partidos se tienen que adecuar hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso significa, y te estoy respondiendo específicamente si pierde la sigla, que la UCS ni ningún otro partido perdería su sigla, porque están en proceso de adecuación. Y las anteriores leyes que establecen que pierde sigla por no llegar al 3% han sido abrogadas. Entonces, ¿en cuál ley nos vamos a basar? En la actual ley de partidos políticos. ¿Y qué dice la ley de partidos políticos? Específicamente que pierdes la sigla si no tienes el 3% de los votos válidos. Pero en su disposición transitoria tercera te dice además que están en proceso de adecuación. Así que este proceso de adecuación va a durar todavía hasta el 31 de diciembre. Eso significa que ningún partido va a perder su sigla. Y ha sido un tema de polémica entre lo que dice la ley de régimen electoral, la ley de partidos políticos y cuáles podrían ser las circunstancias. Revisemos ahora, y Movimiento Nacionalista Revolucionario. Bueno, ¿qué diría don Paz Estenssoro? Este es el partido probablemente uno de los más icónicos de la vida política boliviana. Es un partido que siempre digo, ¿no? El MNR es el único partido que está lleno de menerristas. ¿Por qué digo esto? Porque si tú vas a las otras fuerzas políticas, vas a ver que en el MAS existen excomunistas, exmiristas, exadenistas. Te vas a la UCS y vas a encontrar... de varios partidos están en el MAS. Exactamente. Pero en el MNR es como que tienen una mística, ¿no? Es una mística importante, porque además tienen en sus espaldas y en su historia una revolución, y eso no les vas a poder quitar. Y está marcado. Y obviamente que eso ha significado un punto de inflexión importante en la historia política de este país, independientemente de que a algunos les guste o no les guste. El MNR ha tenido luces y ha tenido sombras, ha tenido periodos interesantes, patrióticos, y ha tenido periodos de oscurantismo, y finalmente el señor Goni Sánchez de Lozada pues está prófugo, ha salido escapando. Ese ha sido el punto final del MNR como vida política. Ahora hay una persona bastante joven cuyo discurso dice que no cree en los partidos políticos, ¿no? O sea, el candidato del MNR actualmente, como punto de partida, dice: yo no creo, al igual que tú, yo no creo en los partidos políticos. Y él está yendo como candidato del partido político más saleroso de la historia política boliviana. Sí. Esas son las paradojas, ¿no? Ahora, ya para finalizar, revisemos lo que sucede con el PDC, el Partido Demócrata Cristiano. Igual, muchas incongruencias, problemas, conflictos que se quedan, que se van. Bueno, el Partido Demócrata Cristiano deviene de una corriente internacional muy importante. Si bien en Bolivia nunca ha sido un partido de masas, es un partido que es de una ala bastante conservadora, ¿no? De la centro-derecha o de la extrema derecha en algunos casos. La democracia cristiana, fíjate, en Europa, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esa izquierda
casi comunista de la Unión Soviética y maoísta de la China, y esa derecha radical, fascista, devienen en el centro. Unos se convierten en socialdemocracia y otros se convierten en democracia cristiana. Y entonces ahí nace la democracia cristiana como una fuerza y una corriente internacional conservadora a nivel global muy importante. La presencia en Bolivia, particularmente con el doctor Benjamín Miguel, ha sido básicamente de un partido aliado, y su aliado natural ha sido Acción Democrática Nacionalista. Nunca ha tenido una presencia de masas, pero es un partido que tiene historia, sobre todo porque su corte no es nacional, es básicamente global. Al día de hoy está pues en grandes problemas porque un evangelista, más o menos, está a la cabeza de una sigla que es bastante cristiana, católico-cristiana. Bueno, y lo que me llama la atención de toda esta charla que hemos tenido es que muchas veces varios de los partidos llegan al final a terminar aliándose con otros, y llegan desde una misma fluente que, bueno, tiene este tipo de connotación. Le agradezco mucho a Franklin Pareja, politólogo. ¿Qué pasará en estas elecciones? Nos quedan pocos días. ¿Cuántos partidos perderán su personería jurídica? Lo sabremos de seguro en Bolivia Decide. Una vez más, gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 11 minutos.